Las leyendas de la abuela. Mi abuela era una mujer sabia, pues ella sabía demasiadas historias, así que el hecho de visitarla implicaba escuchar un recuento de palabras y frases que solo ella sabía. Fue entonces cuando fuimos de visita al pueblo de donde era proveniente mi abuela, exactamente en Zongolica, Veracruz. Mi abuela comenzó a contar aquellas palabras que poco a poco se fueron convirtiendo en una leyenda muy peculiar, pues se trataba de una historia de uno de los dioses más conocidos, Tlaloc. La leyenda dice que en aquel reinado era muy conocido el maltrato a los perros. Fue ahí cuando diferentes perros se pusieron de acuerdo y fueron contando sus preocupaciones para que este dios enviara aquel sufrimiento a los hombres, pues estos animales son amigos de ellos. Después de haber hecho un recado, buscaron entre ellos a un perro topil, y le dijeron que tendría que atravesar ríos, subir y bajar cerros, cruzar bosques, y defenderse. Cuando decidieron qué perro llevaría el recado, surgió otra preocupación, ¿dónde llevaría el mensaje? Si lo llevaba en el hocico o en las patas, lo perdería cuando intentara defenderse. Pensando en este problema, el perro más anciano habló. Comentaba que aquel recado iría con mayor seguridad en su cola. Ya decidida la manera de mandar el recado, se lo metieron en el trasero y el perro salió brincando a cumplir su encargo. Aquella historia en un momento me parecía completamente absurda, pues ese tipo de anécdotas antiguas en la mayoría de casos no eran reales, pues las personas no tenían otra ocupación más importante que inventarlas. Continué escuchando la historia, pues al final del día seguía resultando entretenida. Mientras la abuela proseguía con su historia, explicó que han pasado muchos años y hasta ahora el perro no ha regresado con la respuesta. Es por eso que cada vez que los perros se encuentran, se huelen la cola, para ver si no es el que trae la respuesta. Fue ahí cuando sobrellevaron el tema de los famosos nahuales, aquellos seres que tienen la capacidad de transformarse en animales y hacerle daño a quien esté a su paso, pues asimismo esa leyenda era una de las favoritas de la abuela. Pues hace años, cuando era tan solo una niña, uno de esos demonios devoró a la hija de una vecina, que era una bebé. La abuela recuerda haber visto desde su casa a un animal enorme escapar de la casa de los vecinos. Lo describe como un perro enorme, con un hocico demasiado largo. Así que desde aquel entonces, ella se dedicó a saber cada vez más sobre aquellos sucesos paranormales que podrían ocurrir a su alrededor, así que con el paso de los años empezó a darse cuenta de que en el mundo existía mucha maldad, aquella que podía apoderarse fácilmente de esas almas buenas e indefensas. Es por ello que siempre nos decía que nos mantuviéramos firmes ante cualquier situación, pues claramente aquellos demonios se percatan cuando un alma es pura y llena de paz. Tal es el caso de la historia de mi bisabuela, pues ella al estar embarazada huyó de su esposo, pues éste la golpeaba fuertemente al punto de dejarla inconsciente, acto que mi bisabuela no pudo soportar más, y huyó del pueblo, pues en aquel entonces era mal hablado que una mujer dejaba a su esposo. Fue entonces que decidió esconderse varios días en un cerro a las afueras del lugar. No obstante, tuvo que volver, pues escuchaba siempre ruidos extraños, presencias las cuales notoriamente eran malignas. Inclusive en una ocasión llegó a presenciar a la Llorona. Fue ahí cuando no solo temió por su vida, sino también por la de su hija, pues aquel ser siniestro y malvado podría percatarse que estaba a nada de dar a luz y así poder arrebatarle lo único bueno que tenía. Al regresar, muerta de miedo e incertidumbre, todos en el pueblo la tacharon de loca, pues al contar esa serie de cosas que vivió, decidieron que solo habían sido pretextos para huir con otro hombre, pues de igual forma no creían en el maltrato que su esposo le hacía. Y en el pueblo la amenazaron de que le harían algo malo si seguía hablando sobre temas de espíritus y demonios. Fue así como mi abuela, al crecer y conocer estas anécdotas, reforzó su interés en los espíritus. Así que en una ocasión visitó a un brujo, el cual le dijo que tenía un don, y este debía ser aprovechado, que tenía la capacidad de poder observar aquellas almas y espíritus que se encontraban cerca, al igual que reconocer el alma de las personas que habitaban principalmente en el pueblo. Realmente la abuela tenía un don,
y aunque su pasión era contar aquellas anécdotas, había algunas que nunca mencionaba, pero claramente en el pueblo se daban a conocer, pues en la mayoría implicaban a mi abuela, o al menos se tenía una intervención de ello. Fue ahí cuando entendí que de niño solían divertirme esas historias, pero con el paso de los años y a medida que yo crecía, podía observar que esos temas claramente eran delicados y no debía tomarlos tan a la ligera. Pues claramente podría pasarme algún día un suceso paranormal. Y fue ahí donde presencié aquello que cambiaría mi vida por completo. Justo unas horas de estar con la abuela, ya había oscurecido. Sin embargo, tuve que irme de la casa, pues al otro día debía entrar a trabajar temprano, por lo que se me dificultaba quedarme y regresarme al día siguiente. Así que tomé mis maletas y partí en mi automóvil. Sin embargo, a medio camino este comenzó a fallar, y por un momento casi pierdo el control del volante. Era como si alguien se hubiera apoderado de él, y aunque me preocupé principalmente por mi auto y aquellas cosas materiales, no sabía que lo peor era lo que venía después de ello. Así que traté de marcarle a mi seguro del automóvil. Sin embargo, nadie me contestó. Supuse que era por las altas horas de la noche, así que la mejor opción fue pedir una grúa y regresar a casa de la abuela para resolver este asunto al día siguiente. Al llegar a casa pude percatarme de un olor muy extraño. Pareciera que algo se estaba incendiando, pero más que eso era un olor de incienso, así que rápidamente me dirigí al cuarto de la abuela, y vaya sorpresa que me llevé. Pues al mirarla detenidamente, pude observar cómo hacía una serie de rituales. Me quedé completamente confundido, pues era algo que yo no esperaba y menos de mi abuela. Realmente ella tenía un don que seguía conservando porque tenía un trato con aquellos espíritus que transitaban por ahí. Fue cuando entendí y todo tomó sentido. Pues ella comenzaba a tener una enfermedad conocida como vitiligo, pues esa enfermedad conectaba tanto con mente y cuerpo, así que quizá en medio de ese estrés, la abuela tenía un problema, pues aquellos seres tenían una vibra tan fuerte que ésta se traspasaba a la piel. Continuando con aquel extraño suceso de la abuela, claramente me trató de explicar las cosas, pero yo salí corriendo muy confundido, pero al querer abrir la puerta principal y salir por ella, hubo algo que me detuvo. Era una fuerza mayor la cual se apoderaba de mí. Nunca había sentido tanto miedo y al instante supe que en esa casa se encontraban una serie de almas las cuales estaban presentes en el ritual que minutos atrás mi abuela estaba haciendo. Así que no pude hacer algo al respecto, más que perder el conocimiento. Pues mi respiración comenzaba a agitarse cada vez más, me sentía perdido y juraba que aquellas almas se apoderaron de mí y nunca más volvería a ser yo. Quizá en ese momento estaba exagerando, pero desde el auto sabía que las cosas iban mal, y claramente ver a la persona que yo respetaba en todo su esplendor de la palabra, lo único que causaba en mí en ese momento era un terror, pues ese lado nunca lo había visto en ella, era como si fuera una desconocida para mí. En ese momento, sentí como una fuerza jalaba mi sudadera, asimismo mi corazón comenzaba a palpitar aún más fuerte. Fue entonces cuando me di cuenta que la abuela estaba tirada en el suelo. No entendía las cosas, me encontraba realmente confundido. No obstante, entendí que ella había alejado a aquellos espíritus de mí, y a consecuencia de ello, ya no contaba con signos vitales. La abuela había perdido la vida, y no sé si ésta tiene el descanso eterno. Relato escrito y adaptado por Daniel Flores.